por supuesto que Dios nos va a mantener en su voluntad. Ahora, una sana doctrina aprendida tiene que ser aplicada, porque la sana doctrina solo escuchada y aprendida no tiene por sí sola ningún efecto. El efecto de la sana doctrina en el corazón de las personas es que el Espíritu Santo lo que hace es que la pongas en práctica en tu vida, y eso va a traer como consecuencia una sana espiritualidad en la vida de cada cristiano. O sea que solo aquellos que han podido experimentar que el Espíritu Santo aplica la sana palabra de Dios en su vida pueden expresar una sana espiritualidad. Porque muchas veces en las iglesias ocurre una dicotomía que perjudica mucho al pueblo de Dios. Hay una dicotomía entre conocimiento, enseñanza, conocimiento y experiencia. Y en medio de esa dicotomía estamos nosotros, que por una parte escuchamos la enseñanza sana y por otra experimentamos esa sana doctrina de la manera en que nosotros queremos. Esa dicotomía perjudica a la iglesia porque muchas veces las iglesias son sanas en doctrina pero tóxicas en sus prácticas. Y eso es muy, muy peligroso. Porque hay una diferencia entre conocer la sana doctrina y practicar la sana doctrina. En la Biblia se nos pone como ejemplo la fe de los demonios. Una de las cosas que nosotros estudiamos el viernes es que los demonios tienen algún tipo de fe porque creen que Dios existe, pero no aplican la palabra. No tienen al Espíritu Santo para aplicar la palabra. Entonces hay una diferencia entre creer que las cosas son sanas y después practicarlas sanamente. Hay una diferencia en eso. Por eso nosotros creemos que si estamos guardados en la sana doctrina, lo que nosotros vamos a experimentar, lo que vamos a practicar y lo que vamos a proyectar es una sana espiritualidad en la vida cristiana. Una sana espiritualidad. Ahora, cuando me refiero a sana espiritualidad, me refiero al hecho de que las doctrinas se alojan en la mente, pero la espiritualidad involucra todo el ser. O sea, no es solo lo que pienso, sino lo que hablo, lo que hago, lo que digo y en la manera que me proyecto. Hay un pasaje de la Biblia que nosotros queremos estudiar en esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo un momentico para entrar en contexto. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tienes que entender que acá hay tres imperativos. Tres imperativos que nosotros vamos a estudiar, que merecen toda nuestra atención en esta tarde. Tres imperativos. ¿Qué cosa es un imperativo? Un mandato. No es negociable, no es algo que podemos descuidar, no es algo que podemos tomarnos el tiempo y dejar a un lado. Son tres órdenes que Dios nos da cuando hablamos de sana doctrina, cuando hablamos de palabra de Dios, cuando hablamos de vida cristiana. Si nosotros queremos estar guardados en la doctrina de Dios, en la palabra de Dios, tenemos que vigilar de cerca estos tres imperativos. El primer imperativo aparece ahí en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. La frase ten cuidado de ti mismo demuestra que tenemos que prestar atención y además es una advertencia. Tenemos que prestar atención
a dos cosas principalmente. La primera es prestarle atención al hecho de que tengo que velar por mí. O sea, no me puedo descuidar. La frase ten cuidado en el griego significa prestar atención, observar de cerca, pesar mis acciones, observar con detenimiento y cuidado la manera en que yo estoy proyectando la vida cristiana. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, Timoteo es un pequeño hijo de Pablo, por decirlo de alguna manera. No había ninguna duda en que Pablo sabía que este era un hombre convertido. Él dijo, yo soy consciente, tengo certeza de la fe que primero habitó en tu abuela, Loida, y después en tu mamá, que es Eunice, y que ahora esa fe también está en ti. Sin embargo, sabiendo él que este es un hombre convertido, sabiendo él que además es un hombre que probablemente esté frente a una congregación, sabiendo que es un cristiano, le llama la atención, en un buen sentido, le alerta. El Espíritu Santo permite que este mandato nos llegue a nosotros hoy y nos dice, ten cuidado de ti mismo. La intención acá es llamarnos la atención acerca de cómo me estoy cuidando. Una de las cosas que nosotros hacemos por naturaleza es protegernos a nosotros mismos. Físicamente queremos vernos bien, emocionalmente queremos ser estables, queremos tener un buen trabajo, solvencia económica, buena apariencia, invertimos en eso, invertimos las mujeres invierten en el pelo, en las pestañas, en los coloretes, en las uñas, es una cosa increíble. Menos mal que yo me casé hace años. Pues te imaginas que tú te cases con alguien y después no la conozcas ese día en la casa. Se quita el colorete, las uñas, las extensiones del pelo, se quitan las pestañas. Hay una cosa que se ponen en la cara aquí que se la quitan también. Se quitan aquí unas cosas que tienen para verse más voluptuosas. Hay también unas prendas de acá para que tengan más sentadilla. Y cuando viene a ver, pasa esa persona a un cuarto padre y dice, ¿cuándo se coló esta mujer aquí? Te casaste con él. Bueno, gracias a Dios que eso ya no nos ocurre a nosotros. Pero la gran miseria del hombre, ¿sabes qué cosa es? Que es capaz de cuidarse en todo su aspecto externo, pero vigila poco el cuidado en su aspecto interno. Y acá lo que nos está hablando es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque los cristianos todos, los convertidos, todos los que son convertidos, tienen un enemigo que se llama el enfriamiento espiritual. Eso es algo que en algún momento de la vida cristiana va a tocar a tu puerta. Se llama el enfriamiento espiritual. Ahora, ¿qué es el enfriamiento espiritual? Te voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, Andrew Fuller, él dijo, el enfriamiento espiritual es cuando los cristianos pecan y no se arrepienten de sus actos. O sea, apagan tanto la voz del Espíritu que ya no hay ninguna inquietud en el hecho de ser desobedientes. Simplemente se conforman a esa situación de vida. Hay otro que se llama Edward Reynolds, otro escritor que además era puritano, y él dice, el problema para poder vencer el enfriamiento espiritual, tenemos que recabar en el hecho de que me tengo que arrepentir primeramente de mis arrepentimientos. Porque cuando la gente está muerta espiritualmente o se enfría espiritualmente, entra en un tipo de vida donde una y otra vez hace las mismas cosas, pero una y otra vez pide perdón, yo no lo voy a hacer más, ahora sí ya cambié,
Dios perdóname, esto yo no lo voy a volver a hacer, y hasta logra expresar algún tipo de arrepentimiento, pero que realmente no es sincero, no está en el corazón. Entonces, ese arrepentimiento es el primero que tenemos que romper, que es un arrepentimiento temporal. Por eso, este hombre, el puritano, dice, necesitamos arrepentirnos de nuestros arrepentimientos. Escribí esto que quiero compartirles. Generalmente el enfriamiento espiritual se desarrolla con el tiempo. Ninguna persona entra en este estado de un día para el otro. Es una gran realidad que somos personas caídas y aunque Cristo está en nuestro corazón, no logramos todavía deshacernos de una manera total ¿de qué? De la antigua naturaleza. Entonces esa antigua naturaleza trae como consecuencia que nos ataca una y otra vez. Y una de las trampas que nos pone es el enfriamiento espiritual. Ahora, ¿cómo yo puedo ver que estoy pasando por una etapa o una época de enfriamiento espiritual? Porque al final del día la palabra lo que dice es, cuídate, ten cuidado de ti mismo. Cuídate. ¿Quieres cuidar a otro? ¿Quieres cuidar a tu familia? ¿Quieres cuidar a todos? Cuídate. Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando monté un avión es, que si iba en el medio me aplastaba. Pero también la aeromoza nos enseñó algo. La aeromoza se paró ahí al frente, hizo una serie de gestos y nos enseñó que en momentos de peligro y desesperación van a caer unas bolsas. Y esas bolsas tienen un oxígeno, que uno debe ponerse el oxígeno para poder sobrevivir en esa situación y no te falte la respiración. El problema con estas bolsas es que cuando tú vas con niños, lo primero que tú quieres hacer cuando caen las bolsas, ¿qué cosa es? Salvar a tus hijos, porque eso es de naturaleza propia. De naturaleza propia, ¿cómo yo voy a decirle a Maidita que yo me tengo que poner una bolsa, o ella, antes de ponerse a Madai y a Josué? Bueno, ya Josué es un hombre, pero a Madai, ¿cómo podemos hacer eso? Lo primero que uno quiere hacer es ponerle la bolsa, pero esta persona nos decía, primero tienes que ponerte la bolsa tú para poder respirar y después atender a los demás pequeñitos. Porque tratando de ponerle la bolsa a los niños, te puedes morir tú, te puede faltar el aire y todos se quedan sin bolsa. Bueno, un poco eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ten cuidado, cuídate. Ahora, ¿de qué se está cuidando? Del enfriamiento espiritual. Ahora, ¿cuándo yo me doy cuenta que estoy pasando por esa época de enfriamiento espiritual? Primero, frialdad en la oración. Cuando yo empiezo a sentir frialdad en la oración, y quiero decir esto, no es que de pronto estás orando y tienes frío. No. Yo estoy hablando de que la oración se convierte en algo que no es tan importante para ti. O sea, no te importa tanto poder orar. No quieres tanto rogar a Dios. Tienes la tendencia de primero querer resolver tus cosas antes de ponerte en manos de Dios. Descuidas la oración familiar, descuidas la oración personal, descuidas la oración en la iglesia. Hay lugares donde yo he visitado que a mí me vuelven loco. Porque cuando el pastor está predicando, la gente está orando. Y cuando estamos orando, la gente está gritando aleluya, gloria a Dios. Cuando estamos cantando, la gente que está con la Biblia quiere leer la palabra. Y todo está descontrolado. Bueno, muchas veces eso es el ejemplo de cómo está nuestra mente. Ese es el ejemplo. Hay un ejercicio psicológico que dice, si tú quieres saber cómo está la mente de una persona, revísale el closet de su casa. Si todo está, así está la mente. ¿Por qué? Porque a menos que tú tengas paz, funciona de esta manera, no es mágico, funciona de esta manera.
Si tú tienes paz, avanzas en otras cosas que te pueden traer satisfacción. Cuando tú no tienes paz, tú no tienes tiempo ni para adornar, ni tienes tiempo para cantar, ni tienes tiempo para... Nada de eso tiene sentido porque tú no tienes paz. Pero cuando tú tienes paz, entonces te das... Gracias, hermano. Entonces te das un poco el derecho a adornar, te das el derecho a recoger, a poner todos los zapatos en un lugar. ¿Ves? Entonces, ¿tú quieres saber cómo están las cosas por la casita? Mira cómo están los closets. Y ya tú vas a saber cómo están las cosas. ¿Ves? Bueno, eso mismo pasa en la vida cristiana. ¿Tú quieres ver cómo está la vida espiritual de una persona? Vigila el tiempo de oración. ¿Por qué nosotros queremos tener grupos de hogares de oración? Porque una iglesia que ora poco está destinada a morir. Pues la oración es como la respiración de los cristianos. Tenemos que orar. Mucha gente no le encuentra sentido, mucha gente lo evade, que si me duermo, que si me aburro, que si no lo... Pero si no oras a Dios, porque tienes que pensar de esta manera, Dios te habla a ti por medio de la palabra. Tú le hablas a Dios por medio de la oración. Ahora, lo segundo, que es una señal de enfriamiento espiritual, indiferencia a la palabra de Dios. ¿Cómo está mi vida con respecto a la Biblia? ¿Cuántos pasajes de la Biblia puedo memorizar, puedo aprender? ¿Cuánto puedo leer? ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿En qué punto de la Biblia a mí me llama la atención o eso está relacionado conmigo? Si tú descuidas y tienes indiferencia a la palabra de Dios, hay enfriamiento espiritual. ¿Tú sabes por qué muchas veces los cristianos no crecen y maduran? Porque no se crece por las emociones. Con las emociones tú lo que te descargas. Tienes que entender eso. Si ahora hacemos una iglesia aquí, donde la gente venga a emocionarse y empezamos a cantar aquí, a brincar y hacemos palmadas y yo los tengo aquí en ejercicio como si fuera cuando voy al gimnasio, que todos están saltando, ¿no? Una zumba, una cosa. Usted lo que hace es descargarse, pero nunca va a crecer y usted nunca va a madurar. Y lo que pasa es que la vida no es un baile. Al menos la vida no es un baile tan agradable. Y cuando vengan los problemas, si usted no está maduro y usted no está serio en el Evangelio, los problemas lo ahogan. Porque usted sí, para soltar un poco el estrés, puede bailar. Yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio y voy con Abel, le digo a Abel, mira para eso allá adentro como hay gente gorda. Sí, porque ahora yo me burlo de los gordos. Y digo, mira cómo hay gente gorda ahí. Y yo le digo a Abel, ¿tú sabes por qué están brincando ahí? Porque ellos se quieren librar de culpa. Porque ellos piensan, bueno, ya vine, hice mis brincos, ya estoy listo para seguir comiendo salvajemente. Y es así porque yo voy al sauna, subo como un animal ahí, y cuando salgo, todas esas personas están saliendo y van directo a donde venden los batidos de proteína. Y yo digo, viste, lo que gastaron allí, ahora lo están consumiendo aquí. ¿Verdad, Yanni? Que es así. Y ahí tú los ves que están preparando con plátano, con chocolate, con no sé cuántas cosas, y todos están sentados. Todos primero brincaron y saltaron allá adentro, pero lo que hicieron fue limpiar su conciencia. Bueno, un poco de eso es de lo que estamos hablando hoy. Muchas veces la Biblia no la usamos para crecer y madurar espiritualmente, sino para aplacar nuestra conciencia. ¿Tú sabes cuándo yo aplaco la conciencia con la Biblia? Cuando yo saco un versículo bíblico y le digo a David, mira, tú dices esto, pero mira lo que dice aquí la Biblia. Y uso la Biblia para pelear, no para nutrirme. Ahí estoy acallando mi conciencia. O para justificarme en algunas cosas que hago mal. No, pero yo tengo un espacio para hacer esto, porque aquí la Biblia dice tal cosa, y si lo dice así, o cuando te enseñan que tienes que traer dinero, cuando te enseñan que tienes que sembrar, que darle dinero, todo eso te lo enseñan, porque es una manera de manipularte y la gente da el dinero porque está callando su conciencia.
Por eso en nuestra iglesia no queremos un servicio donde usted se descargue emocionalmente. Queremos un servicio donde usted madure y crezca espiritualmente. Sí, es inevitable descargarse, lo va a hacer, pero usted va a crecer y va a madurar también. El imperativo está ahí. Ten cuidado de ti mismo. Solo quiero pasar al otro punto dejándote esta idea. No te vayas hoy de aquí sin considerar cómo anda tu vida espiritual. Porque es posible que tú necesitas hacer algunos cambios. Porque tú necesitas cuidarte. Hay cosas que tienen que cambiar, cosas que tienen que mejorar. Y solo Dios lo puede hacer. Así que mi recomendación en esta tarde, ten cuidado de ti mismo. Ahora, mira el segundo imperativo. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 4. Dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de ¿qué más? De la doctrina, de la enseñanza. Bueno, aquí Pablo está usando una palabra griega muy interesante que significa enseñanza o instrucción. Sin embargo, es evidente que el contexto de la epístola, que para Pablo, cuando él utiliza esta referencia a la sana doctrina, la utiliza pensando en las enseñanzas de Cristo y en la verdad del consejo de Dios. Él dice, ten cuidado de ti mismo, pero también ten cuidado de la doctrina. Porque tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué es la doctrina? Porque hay muchas cosas en la iglesia que vician nuestra manera de agradar a Dios. Hay cosas en la iglesia que no son doctrina, pero las convertimos en algo sagrado. Y usted tiene que saber que la doctrina tiene que ser bíblica. Y muchas de las cosas que se practican en las iglesias no son bíblicas. Hace poco yo estaba viendo un pastor que corría por arriba de unas escaleras y la gente le tiraba dinero. Y alguien me contó que aquí en Las Vegas estaban haciendo lo mismo en otra iglesia para ver si Dios movía a la congregación para dar más dinero, porque necesitaban comprar una propiedad. Y a lo mejor cuando tú vas a ese lugar, tú piensas que eso es una doctrina bíblica, pero eso no es una doctrina. Es una práctica viciada, adúltera, mal hecha. Otra cosa es la doctrina. Ahora, ¿qué es la doctrina? Según la Biblia, en un sentido básico, la doctrina es la enseñanza de Dios a los hombres, que además orienta a los hombres hacia Dios y es para la gloria de Dios. Eso es lo que es la doctrina. Quiero leerles una definición de John MacArthur. Él dice, la doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Bueno, ¿por qué tenemos que tener cuidado de la doctrina? Porque tenemos que aprender la doctrina. Porque la doctrina es lo que nos va a mantener sólidos y unidos en la iglesia. Es precisamente la doctrina la que nos explica a nosotros el proceder de Dios. Hay mucha gente afligida dentro de la iglesia y dice, yo no entiendo a Dios, ¿qué está haciendo con mi vida? Bueno, no entiendes a Dios porque no entiendes la doctrina. Porque si entendieras la doctrina, entendieras lo que Dios está haciendo. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que tener cuidado con la doctrina, porque el fin de la doctrina es sanar nuestros corazones. Ese es el fin de la doctrina, sanar nuestros corazones. Porque yo te puedo decir a ti palabras bonitas, yo te puedo hablar de palabras cariñosas, pero en la iglesia no sobrevives si no entiendes que la mirada es en Cristo. Porque la combinación de todos no siempre es cariño. Porque te puedes encontrar dentro de la iglesia alguien que haya tenido un día malo y ese día te tumba la espiritualidad. Entonces la doctrina es la que nos mantiene unidos, la que salva. La doctrina es la que nos indica el camino. Y si nosotros no aprendemos doctrinalmente que hay que poner la mirada en Cristo,
que hay que hacer la devoción a Cristo, que hay que vivir para Cristo, que en este mundo la iglesia no significa que todo vaya a estar bien, que todo te va a salir bien, sino que es un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios y que vamos camino a Dios. Si tú no aprendes eso, entonces no sobrevives dentro de una iglesia. Ahora, sin doctrina tampoco sobrevives fuera de la iglesia. Porque si estás fuera de la voluntad de Dios, entonces estás en desobediencia con Dios. Y te voy a decir, hubo un tiempo donde la gente decía en las iglesias, no estudien porque la doctrina nos divide. Y es verdad, y es cierto, y es bueno que la doctrina nos divida. Porque hay doctrina sana y hay doctrina no sana. Por ejemplo, te voy a mencionar en la Biblia algunos casos. Por ejemplo, la Biblia habla de, por ejemplo, doctrina de los hombres en Marcos 7, del 7 al 8. La Biblia dice que los hombres, los fariseos, imponían doctrinas a la gente que ellos no eran capaces de cumplir. ¿Ve? También dice que hay doctrinas de demonios, como en 1 de Timoteo capítulo 4:1. Acá que estamos en 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina ¿de quién? De los demonios. O sea, necesitamos entender doctrina, pero hay dos tipos de doctrina. Hay una doctrina sana y una doctrina de muerte. Necesitamos aprender la doctrina y tener cuidado de la doctrina para mantenernos sanos en la presencia de Dios. Acuérdate que el fin de la doctrina es llevarnos a darle la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo yo estoy cuidando esa doctrina? ¿De qué manera? No hay otra a través del estudio de la Escritura. Lo interesante de Pablo es que en términos de enseñanza sabía más que todos nosotros. Y estando preso, ¿qué fue lo que dijo? Tráeme qué cosa, un capote y qué más, y los pergaminos. O sea, hasta el último día de su vida, Pablo estudió la doctrina y la palabra de Dios. Por eso es necesario, si nosotros queremos vivir guardados en la doctrina, tener cuidado de la doctrina. Tener cuidado es aplicar la doctrina, vivir la doctrina y aprender la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted viene un viernes a la iglesia, no viene a perder el tiempo. Usted viene a aprender doctrina. Cuando usted viene el domingo, usted viene a aprender doctrina. Porque esa doctrina es la que lo va a ayudar a usted. Esa doctrina es lo que la va a sostener a usted. El fin de la doctrina es liberación, es salvación y sobre todo la gloria de Dios. Escribí esto que les quiero compartir. Cuidar la sana doctrina es cuidar la salud espiritual, es cuidar el crecimiento y la madurez de nuestras almas. Eso no lo podemos olvidar. Dos imperativos. Ahora, lo que yo les estoy predicando en esta tarde parece algo muy sencillo. Y parece algo que lo podemos aplicar fácilmente. Esto que les estoy hablando es un motivo para que nunca más estén aburridos. Cada vez que usted se sienta que no tiene nada que hacer, acuérdese que tiene dos cosas importantes. Uno, orar a Dios. Y segundo, estudiar su palabra. Porque cuando usted ora a Dios, se cuida a sí mismo. Y cuando usted estudia la palabra, usted está cuidándose en doctrina. Ahora, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Quiero romper el mito de que para poder ser cristiano únicamente necesitamos venir a la iglesia los días de servicio. Ser cristiano significa que usted vive perpetuamente en las manos de Cristo. Cuando Rafa coge el camión y se va del estado, todavía está en el templo de Dios. Todavía está en la presencia de Dios. Él puede andar en Utah, él puede andar en Miami, él puede andar en cualquier lugar. Todavía está en la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que practicar la oración y estudiar la Biblia es algo
que reservamos para este tiempo? ¿O es algo que tienen que hacer en compañía mía únicamente? Pero recuerden, esto es algo que tenemos que practicar todos los días. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a ir a la Biblia. Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y mira lo que dice la palabra. Persiste, ¿qué cosa? En ello. Persiste. Esta es una palabra que es muy significativa en el idioma original. ¿Qué cosa es persistir? Esto significa intentar, tratar, ¿cómo, Marisa? Tratando una y otra vez, buscando una y otra vez. Además de cuidar estas dos grandes áreas, la personal y la del estudio, el texto nos invita a ser perseverantes, persistir día a día, década tras década, momento tras momento. Esa es la razón por la cual necesitamos estar todos los viernes. Porque uno dice, ¿para qué venir todos los viernes? Yo hay veces me pregunto, ¿para qué ir todos los viernes? Si yo les puedo dar un viernes lo que se tienen que estudiar para un mes. Y ya. Pero ¿por qué venimos todos los viernes a encontrarnos? Porque tenemos que perseverar una y otra vez. Ahora, la palabra perseverar en griego significa que no va a ser fácil. Significa que voy a estar tratando una y otra vez. Significa que tengo que empezar una y otra vez, que voy a luchar por eso, que voy a caminar en pos de eso, que me voy a caer, que me voy a levantar, que voy a crecer un poquito, que voy a seguir adelante. Perseverar es una marca distintiva en los cristianos. Y escuche esto, no perseveramos para ser cristianos, perseveramos por ser cristianos. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos que perseverar para ser cristianos. Nosotros perseveramos por ser cristianos. Esa es la razón por la cual hay mucha gente que no le gusta congregarse y no le gusta estar en la presencia de Dios, no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta cantar, pero piensa que va a estar en el cielo. Pero si ahí lo único que vamos a hacer es eso. O sea, no te buscaste peor lugar para estar, que es el lugar donde hacen cosas que no te gustan. Es muy difícil perseverar cuando no eres cristiano. Cuando no eres cristiano siempre vas a estar en negativa, no quieres hacerlo, no te gusta, pero cuando eres cristiano, perseverar es algo que el Espíritu va a hacer en tu vida. Por eso la Biblia dice, Timoteo, recibiendo estas palabras de Pablo, persiste en ello, una y otra vez. Persiste en cuidarte a ti mismo, persiste en cuidar la doctrina. Quiero decirte brevemente lo que la perseverancia no es. En primer lugar, la perseverancia no significa que los cristianos, que además están en peligro espiritual todo el tiempo, son cristianos únicamente porque un día levantaron su mano y dijeron que querían seguir a Cristo. No. No es perseverancia vivir una vida cristiana que es intermitente. Un ratico sí y un ratico no. Tampoco. Eso no es perseverancia. Es importante aclarar lo que es perseverancia, porque este es un llamado que Dios le hace a todos los santos y que además Él va a establecer en nuestras vidas. Porque al final del día, sin Cristo, ni tú ni yo podemos perseverar. Solo van a perseverar aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y esos van a perseverar siempre. Así que si tú te estás esforzando por perseverar, yo te quiero dar una idea. Cambiemos eso por una relación con Cristo. Porque quizás tú estás tratando de perseverar por tus propias fuerzas. Y eso no es posible. Porque la naturaleza humana no quiere las cosas de Dios. Tú necesitas a Cristo en nuestra vida, en tu vida y en la mía, porque es quien va a hacer que perseveremos hasta el final. Y fíjate cómo termina el texto, dice de esta manera. El texto termina diciendo,
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, tienes que perseverar, porque haciendo esto vas a ser testimonio para mucha gente. Hay mucha gente que va a aprender de ti muchas cosas por la manera en que tú te relacionas con Jesús. Quiero terminar diciendo esto. El punto de esta doctrina es que perseveremos porque Dios nos preserva y obra en nuestros corazones para que nunca nos desviemos definitivamente del camino. Cuando nosotros perseveramos, es una muestra evidente y clara de que el Espíritu Santo está en nosotros. Conclusión, para terminar. Sí. Ok. Conclusión, ponlo ahora. No, yo no entiendo, porque se pone a escucharme y se le olvida que hay que cambiar la diapositiva. Conclusión, aunque todo esto que vivimos sea parte de los planes perfectos y soberanos de Dios, somos responsables de no solo cuidar y aprender la sana doctrina, sino también de cuidar y analizar nuestra relación con Cristo. Esto es para todos y cada uno de los cristianos que conformamos al pueblo de Dios. Puede ser que nosotros ahora mismo estamos viviendo un momento turbulento en nuestra vida y que quizás no entendemos muchas cosas, pero tienes que saber esto. Cada una de estas cosas que vivimos es parte de un plan perfecto de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de aprender, cuidar y vivir en la sana doctrina. Y esa responsabilidad a través de Cristo Jesús. No a través de una iglesia, de un pastor, de un papá, no, a través de Cristo Jesús. Porque es Cristo la persona principal que va a hacer que nosotros podamos entender la doctrina, que podamos cuidar esa doctrina y que podamos perseverar en la vida cristiana. Ojalá que esta pequeña meditación, este estudio, esta predicación, nos ayude a nosotros a estar guardados en la sana doctrina. Nos ayuda a nosotros a poder profesar una sana espiritualidad. Que ya no nos sorprendan las pruebas, que ya no nos sorprendan las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, que sepamos que todo esto es parte del plan de Dios, pero que si perseveramos y nos cuidamos y estamos atentos a la sana doctrina, vamos a estar guardados y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios orando y después vamos a alabar a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú nos ayudas a entender tu palabra. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos permanecer en la sana doctrina. Queremos cuidarnos a nosotros mismos. Queremos perseverar en tu palabra. Ayúdanos para hacerlo a través de ti. Gracias te damos en esta tarde por este momento, por todo lo que hemos vivido, por todo este momento de adoración hermoso que tú nos regalaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.